Hola. Para mucha gente, la playa es sinónimo de descanso, sol, vacaciones. Yo le voy a agregar libros, porque sin duda que todos los veranos de mi vida estuvieron acompañados por ellos. Y si bien acá en el hemisferio sur estamos lejos de este verano, ¿no? Cosa que no me molesta porque yo soy un orgulloso hincha del Team Invierno. Una parte mía acaba de visitar unas playas que no son tan desconocidas. Porque se publicó Si te gusta la oscuridad, el nuevo libro de Stephen King, y su portada ya te da un indicio de una de las paradas que tendrás en este nuevo viaje a lo largo de sus 12 historias. Y así, con el ruido del mar, la playa y sus misterios de fondo, comienza este nuevo episodio. Te aterrorizó con un payaso. Corriste por las vías de un tren en un puente y te rompió el corazón cuando un condenado a muerte revivió a un ratón. Con películas, series, videojuegos, 80 libros y hasta óperas, Stephen King siempre logró llegar a lo más profundo de tus sentimientos. Llegó la tercera temporada de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House sobre la vida y obra de Stephen King, escrito y conducido por Ariel Bossi. Hoy no tengo invitados ni invitadas por obvias razones. El nuevo libro del Rey acaba de ser publicado. Necesito, y lo enfatizo en negrita, subrayado y en tamaño más grande, hablar de él. Y como los lectores y las lectoras constantes todavía no lo leyeron, vuelvo a hacerlo pura y exclusivamente con vos que estás del otro lado. Tal como fue, no sé si te acordás, la primera temporada de este podcast, ¿no? Donde estaba yo solo. Desde el vamos, y para tu tranquilidad, te cuento que no habrá spoilers. Pero, como siempre, antes de comenzar, vamos con las noticias. Bill Skarsgård volverá a ser Pennywise. Bill Skarsgård vuelve como actor y productor ejecutivo de Welcome to Derry, la serie de Max, basada en la novela de Stephen King y precuela de It capítulo 1. Skarsgård, por supuesto, tendrá el papel de Pennywise. Se reencontrará con Andy y Barbara Muschietti, director y productora respectivamente de los dos films, así como también con Jason Fuchs, showrunner y quien desarrolló junto a los Muschietti esta adaptación. Y también nos enteramos que esta primera temporada tendrá 9 episodios, de los cuales 4 son dirigidos por Andy. Skarsgård se suma a los previamente anunciados Taylor Page, Jovan Adepo, Chris Shock y James Remar. Todos estos actores ya estuvieron filmando previamente, de hecho están filmando en estos momentos en Port Hope, en Ontario, en Canadá, donde también se filmaron las películas. Welcome to Derry no llegará a Max este año, sino que será durante los primeros meses de 2025. Comienza a filmarse una nueva adaptación. Hace unos días nada más nos enteramos que una adaptación que originalmente se había anunciado en el año 2019 finalmente comenzará su producción. Será The Institute, el Instituto, ¿no? La novela publicada en septiembre de 2019, la cual será llevada a la pantalla chica como serie. En su momento, en 2019, salió el libro y la adaptación prácticamente enseguida, con bombos y platillos. Pero bueno, tuvieron que pasar 5 años para que finalmente tuviéramos una noticia al respecto, ¿no? De acuerdo a Production Weekly, que es un portal encargado de dar las noticias de las producciones que se vienen, la primera temporada, y acá claro que desconocemos o desconozco si habrá más de una, está programada para comenzar su fotografía el 12 de agosto y concluir el rodaje el 28 de noviembre. Se filmará en Halifax, en Nova Scotia. Estará escrita y producida por David Keeley y los episodios dirigidos por Jack Bender, ¿no? Ambos, nosotros ya conocemos sus trabajos porque ambos fueron los responsables de, para mí, una de las grandes adaptaciones de King a la pantalla de los últimos 10 años, que es Mr. Mercedes.
Salvo que algo cambie, es muy posible que esta serie recién la veamos a mediados del año que viene. The Long Walk, La Larga Marcha, también tiene noticias, ¿no? La adaptación de la novela publicada originalmente bajo el seudónimo de Richard Bachman comenzará su producción a finales de julio en el norte de California. El director será Francis Lawrence, quien fue responsable de Los Juegos del Hambre, y si bien aún no trascendieron nombres para el cast, es muy posible que en las próximas semanas vengan muchas noticias al respecto. The Monkey o El Mono fue vendida en Cannes. Era la noticia que esperaba, a ver, ¿no? Durante el prestigioso Festival de Francia tuvo lugar la venta de esta adaptación, ¿no? El Mono, el cuento presente en la niebla, que ya había sido filmado, ¿no? Lo había filmado hace un par de meses con dirección de Osgood Perkins y las actuaciones de Theo James, a quien vimos en The White Lotus en la segunda temporada, Elijah Wood, ¿no? Por supuesto nuestro querido Frodo en El Señor de los Anillos, y Sarah Levy de Schitt's Creek, ¿no? La serie, entre otros y otras. Este proyecto fue adquirido por Neon, ¿no? Que es la distribuidora responsable de la elogiada Robot Dreams, que tuvo bastante competencia, ¿no? Se habla de que tuvieron que poner mucha plata, más de 7 cifras, para poder hacerse con los derechos de distribución de esta película. Considerando que ya está filmada y la distribuidora asegurada, se habla de que se estrenará sin dudas el año que viene. Queda una noticia que ya te conté parcialmente, ¿no? Y es porque estamos acá hoy, ¿no? Salió un nuevo libro del Rey, así de simple y así de claro. Se titula Si te gusta la oscuridad, y ya en su primera semana llegó al puesto 1 de los más vendidos en Estados Unidos. Y con esta noticia es un buen momento para volver a ese mood playero que teníamos al comienzo y contarte un poco más sobre la que será nuestra obra del Rey para 2024. Bueno, la verdad es que los fans del Rey llevábamos una cierta abstinencia de una colección de cuentos, ¿no? de King. A ver, viene dejando la vara muy alta. Sus 3 últimas colecciones fueron, a mi entender, muy sólidas. Todo es eventual, Después del Anochecer, y después la que terminó siendo mi preferida, que es El Bazar de los Malos Sueños. 3 libros que con obras súper poderosas como Las Hermanas Pequeñas de Luria, Área 81 o la inolvidable N, ¿no? Y cuentos perfectos. Tiene cuentos perfectos como El Hombre del Traje Negro, Almuerzo en el Café Gotham, Mudo, Herman Wook sigue vivo, y el brillante Batman y Robin tienen un altercado, entre muchos más, está más allá. En fin, hay un montón. De hecho, creo que estas 3 antologías tienen puntos tan altos que dejaron medio en segundo plano otros cuentos que merecen muchísimo más amor, como Un lugar muy estrecho, Willa, Ayana, La chica del pan de jengibre, El virus del camino viaja hacia el norte. Pero bueno, en fin, no voy a seguir hablando de estos libros que ya salieron y de los cuales tendré que hablar en alguna otra edición, en algún otro capítulo de este podcast, sino de Si te gusta la oscuridad, que es el nuevo libro de Stephen King. Y una cosa que quizá no es tan positiva para mí cuando vienen estas colecciones de cuentos es que al seguir yo el día a día del Rey, me pasa que hay historias en sus colecciones que ya leí. O sea, no es algo nuevo esto. King lo hizo desde su primera colección. El viejo y querido El umbral de la noche agarró cuentos que ya venía publicando en aquel entonces en revistas eróticas y sumó un par nuevos. Lo mismo pasó con Skeleton Crew, ese libro que vos acá lo conociste como La Niebla, la expedición e historias fantásticas. Para darte un ejemplo, la novela corta La Niebla ya había sido publicada en una antología llamada Dark Forces, una genial antología curada por Kim McCauley, quien era el agente de King en aquel entonces, y luego fue reincorporada a esta obra. Hay casos mucho más extremos. Aquella gente que seguía a King en el día a día en los 90 posiblemente haya guardado sin ni siquiera abrir su ejemplar de Todo es eventual, ya que las 14 historias contenidas habían sido publicadas previamente en otros lados, en otros medios. Pasa siempre esto. Viene una nueva colección y yo sé que habrá historias que ya leí, que ya disfruté, que voy a releer, pero mi entusiasmo y ansiedad está fijo en aquellas que todavía no vieron la luz del sol, ¿no? Y de las 12 que trae este libro, y sí, dije 12, pero tranqui, porque 4 entran en la categoría de novelas cortas, ¿no? Antes que diga solo 12, no, en sí.
había 5 de las 12 que eran inéditas. Y las restantes 7 tenían unas cuantas que realmente me habían encantado. O sea, desde el vamos, este libro prometía y mucho. Si te gusta la oscuridad, comienza con Dos cabrones con talento, que sería la primera de esas novelas cortas porque tiene casi 90 páginas. Nos presenta a Mark, el hijo de Laird Carmody, quien era alguien muy famoso, fallecido en 2023, y que 2 años antes de su fallecimiento había recibido una solicitud de entrevista de parte de una periodista independiente en la cual le habían preguntado algo curioso. Cómo él y Butch, su amigo de toda la vida, ambos salidos de un rincón perdido de Estados Unidos, se habían vuelto tan exitosos casi al mismo tiempo. Mi primera impresión con esta historia es que posiblemente sea la que tenga más puntos de anclaje con la propia vida de King. O sea, Laird comenzó su vida en Maine, vivía en un pueblo de calles sin asfaltar, iba a una escuela que tenía solo un aula, estaba en la calle Methodist Road, estaba Deep Cut. O sea, vos no tenés por qué saberlo, pero te cuento que el pueblo es, sin ningún lugar a dudas, Durham en la realidad, que es donde King pasó sus años de adolescente. De hecho, King vivía en la calle Methodist Road y jugaba con sus amigos en Deep Cut. La historia de Laird avanza y luego tenemos la Universidad de Maine, a donde fue el rey. Seguimos con conexiones a otras obras. Bueno, aparecen Derry, aparece Castle Rock, Gates Falls, Harlow, el lago Darkscore. Se menciona a Mike Noonan. Y sí, seguramente tampoco te pasó desapercibido el apellido, ¿no? Carmody. Como el de cierta señora que aparece en esa historia que transcurre en un supermercado rodeado por una misteriosa niebla. Por supuesto, también hay un par de 19, porque siempre en una obra de King tiene que haber 19. Los hechos son claros. Laird y su amigo Butch vivían una vida normal, sin demasiada trascendencia por fuera de lo que era su círculo inmediato, y de pronto la pegan al mismo tiempo. Butch con la pintura y Laird con la escritura llegan a todos lados, ¿no? Y cosechan todo el éxito que habían soñado. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que se pregunta esta periodista, que es un poco más perspicaz que la media, ¿no? Y tiene la pregunta correcta para hacerles. Porque sí, pasó algo que ni siquiera sabe el propio hijo de Laird. ¿Querés saber qué fue lo que pasó y cuándo? Bueno, eso te lo va a contar King en la novela corta, no yo, que te dije que no iba a tener spoilers acá. Bueno, avanzamos un poco, ¿no? Y yo llego a la segunda historia y voy a privarme de dar mi opinión porque ya lo hice en numerosas ocasiones, ¿no? Nos presenta a esta persona que, aprovechando el tiempo que le brinda haberse jubilado, suele ir al Central Park a leer el New York Times. Placer que en esta oportunidad le será interrumpido cuando alguien se sienta al lado suyo y le pide ayuda, que lo escuche, que está en recuperación de sus adicciones y está en el 5º paso. Así se llama esta historia, el 5º paso. Y no, yo te mentí, no me voy a privar de darte mi opinión, porque yo siento que este es un cuento muy corto, pero es una masterclass de cómo el rey te puede dar una novela titánica de más de 1000 páginas. Y también puede sorprenderte a sus casi 77 años con un cuento cortito que nos llega a las 13 páginas. La tercera historia del libro tiene un título curioso, Willy el Friki. En inglés es Willy the Weirdo, ¿no? Y una traducción más latina, más neutral, sería simplemente Willy el Raro. Es un cuento más extenso que el anterior, que fue previamente publicado en la revista literaria McSweeney's, que es una revista que ya nos trajo obras de King en otras oportunidades, y a la que yo le tengo una estima muy grande porque fue la que me hizo reencontrarme con el Catet antes de la publicación de Lobos del Cala, ¿no? O sea, cuando salió McSweeney's número 10, ya va por arriba del 60 en estos momentos, ¿no? Incluía la historia de Grey Dick, ¿no? Una historia que cuentan en Lobos del Cala. Pero bueno, dejando de hablar de la Torre Oscura y volviendo a Willy, esta historia lo tiene como protagonista este chico medio raro, que no parece ser la luciérnaga más brillante del pantano. La hermana lo vive molestando, la madre lo compadece, y el único en la casa que parece congeniar bien con él es el abuelo, ¿no? Que le cuenta momentos históricos con todo un sentimiento espectacular, ¿no? Y no te puedo decir nada más porque
no puedo. Y me entenderás, ¿no? Es un cuento que me gustó mucho y me hizo acordar a otro presente en el Bazar de los Malos Sueños, que tampoco te voy a decir porque no quiero que hagas conexiones y te spoilees, ¿no? Si te interesa saberlo, ya sabes, me escribís en mis redes por privado y lo charlamos. La siguiente historia es la más larga de todo el libro, la que podría haber sido publicada como novela independiente. Se titula El mal sueño de Danny Coughlin y arranca sin ninguna contemplación. Danny tiene el peor sueño de su vida, súper realista y cruento, en donde, en una estación de servicio abandonada, encuentra un cadáver escondido. Pero este sueño no se pierde, ¿no?, en ese efímero universo de los sueños, sino que permanece fijo en su mente, como si fuera algo profético. El problema con algo así es que Danny decide actuar, ¿no? Y por supuesto pasan cosas. Personalmente pongo El mal sueño de Danny Coughlin en mi top 3 de las mejores historias de este libro. Bueno, pasamos esta novela corta, o casi novela podemos decirle, ¿no? Y tenemos una seguidilla de 5 cuentos. El primero es Finn, la historia de un chico con mucha mala suerte, que un día es confundido por alguien más y es secuestrado. Esta historia es una suerte de homenaje a un cuento de Ambrose Bierce, algo que reconoció el propio King, y personalmente te diría que también es un homenaje, o si no es un homenaje tuvo una fuerte influencia de nuestro querido Jorge Luis Borges. No te voy a decir el cuento del cuento de Borges que inspiró esta historia, porque nada, es un spoiler también, ¿no? Pero vamos a decirlo de esta forma: es uno de los cuentos más famosos de Borges. ¿Viste que al comienzo de este episodio te mencioné a Derry? Bueno, a esta misma ciudad que nosotros tenemos recontra fija en nuestra memoria y un poco en el corazón, por más que sea una ciudad cruel, va la familia Brown, ¿no? En la historia, en la carretera de Slide Inn. En el coche van el padre, va la madre, va un hijo de 11 años, la hija de 9 y el abuelo, que está más nostálgico y melancólico que de costumbre. Van a Derry a despedirse de la hermana del abuelo, que está a punto de fallecer, y toman un atajo por una ruta en la cual había un viejo hotel que el abuelo conocía. Atajos, ya sabes que si es una historia de terror siempre son una mala noticia, ¿no? Siempre es una mala decisión. Bueno, el problema es que el auto termina detenido y mientras tratan de resolver el asunto, los hijos pasean y ven algo que no deben. En la carretera de Slide Inn es un cuento sin ningún elemento fantástico, ¿no? Fue publicado originalmente en la revista Esquire. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. Es visualmente muy cinematográfico. Pero dicho esto, yo no lo veo expandido como una película, sino más bien como el capítulo de una serie antológica. Hubiese sido un genial Dollar Baby, ¿no? Uno de esos cortometrajes que podías realizar por $1, pero como el programa ya está cancelado, nos tendremos que conformar con lo que venga, si es que viene algo. Continuamos con otro de los cuentos más cortitos del libro, ¿no? Se titula La pantalla roja y originalmente lo podías comprar vía el Humble Bundle, ¿no? Tenías que poner $5 y te lo llevabas. Esta es otra historia que bien podría ser un capítulo de la serie antológica, aunque esta caería perfecto en una nueva versión de, no sé, La Dimensión Desconocida, The Outer Limits, una por esa línea. Tales from the Dark Side, por ejemplo, ¿no? Ahí nos presenta un detective de la policía llamado Wilson que arranca su día con ciertos contratiempos muy inocentes hasta que lo llaman de una escena del crimen y posteriormente tiene lugar el interrogatorio más extraño que haya presenciado, ¿no? O sea, detienen al tipo que había asesinado supuestamente a su mujer y esta persona lo confiesa, pero al mismo tiempo dice: esa mujer hace un año que no es mi esposa, sino que es otra cosa. Y no te digo nada más. Acá llegamos a dos historias que quizás ya conozcas porque ambas sí fueron publicadas previamente en castellano. O sea, bienvenido a mi mundo. Si vos no haces el seguimiento día a día de King, bueno, por ahí estas dos historias ya las conoces. Sin embargo, te aviso que tiene unas mínimas diferencias con la original, así que bien podés leerlas de nuevo, ¿no? La primera es El experto en turbulencias.
Es un cuento incluido en la colección Por los Aires, ¿no? Una colección que era toda exclusiva de libros, de historias que tenían que ver con vuelos, cosas malas que pasan en los vuelos, por supuesto, ¿no? Que trata de un hombre que sin que nadie alrededor suyo lo sepa, tiene que dar todo de sí para evitar que los aviones en los que se sube se caigan. Y el tema es que el tipo no es un piloto, ¿no? Lo hace todo desde del asiento de un pasajero común y corriente. Es un cuento extraño, ¿no? Se siente más un experimento que hizo el rey, como diciendo, tengo esta idea, vamos a ver cómo sale. ¿Conoces a Molly, la cosa del mal? También conocida como la cosa del mal en realidad. No, es la perra de raza corgi que es de King, ¿no? Y del cual él vive subiendo fotos a Twitter. E incluso lo han entrevistado a King al respecto para una revista hace unos años. Bueno, sin duda, Molly inspiró el siguiente relato, que es Laurie, ¿no? Trata de un viudo que recibe de parte de su hermana un perro para acompañarlo en su soledad. Buenísimo regalo, ¿no? Sobre todo que te enchufen una mascota de prepo siempre es hermoso, ¿no? No, pero bueno, no importa. La cosa es que esta perra, a la que llama Laurie, no solo terminará adoptándolo al protagonista como su humano, porque es lo que pasa con nuestras mascotas, ¿no? No es que nosotros las adoptamos a ellas, sino que ellas nos adoptan a nosotros. En fin, no solo lo acompañará, sino que hará mucho más que eso. Y no te digo nada más. Sin duda, este es un cuento que a King se le ocurrió mientras paseaba con Molly por las playas de Cass y Kino en su residencia en Florida. Bueno, llegó el momento de prepararnos. Esta es la historia que venía esperando desde hace años, ¿no? Aquella que King nos contó, de la cual nos contó un poquito durante una entrevista para un podcast hace un par de años. Llegamos a Serpientes de Cascabel. En su momento se la catalogó como una secuela de Cujo, pero por favor no te desesperes, ni te agarres la cabeza, ni empieces a pensar en perro zombie, ni que aparecen los hijos de Cujo, ¿no? Como si fuese una secuela de, no sé, El Rey León. No, nos vamos a reencontrar con uno de los personajes del libro. Personaje que se toma unas vacaciones luego de un mal momento y se instala en la casa de un amigo que vive al lado de Dumaki, ¿no? Pero el amigo le advierte algo, diciendo, seguramente te vas a cruzar con la señora Bell, ¿no? Una mujer ya viviendo la última etapa de su vida y que suele verse empujando un carrito de bebés, ¿no? De esos que son dobles, ¿no? Para gemelos, para mellizos, que está vacío. Pero por supuesto, ella estaba segura que esos hermanitos que se llaman Jacob y Joseph estaban en el carrito. El tema es que por supuesto estos nenes habían muerto hacía varias décadas cuando se cayeron a un pozo donde había un nido de serpientes de cascabel. Comienza bien, ¿no? Bueno, casi inmediatamente pasa algo que cambia completamente todo. Nuestro protagonista, que esperaba descansar, recomponerse un poco, pasará a cruzarse con este carrito en un montón de oportunidades y hay ciertos momentos en los que ya no estará tan seguro de que está vacío. Este es el regreso de King al terror, ¿no? Y yo les juro que no sé cómo es que todavía nos anunció una adaptación de esta novela corta que a mí me recontra incomodó en más de un momento, ¿no? La Ley de Noche, de corrido, momento ideal para las historias de terror, ¿no? Y realmente me encantó que King me haya vuelto a poner nervioso y al mismo tiempo pasando página tras página. Bueno, esta es una historia en la que no tenés guiños, ¿no? Directamente tenés conexiones explícitas con otras historias del rey. Es otra de esas obras en donde King se preguntó ¿qué estará haciendo tal personaje luego de tantos años? ¿No? Como si fuese una persona real, ¿no? Tal como lo hizo, por ejemplo, no sé, con Danny Torrance hace más de 10 años y terminamos teniendo Doctor Sueño. Por cierto, hay una cosa que me parece muy importante aclarar, y es que si bien no tenés que leer Cujo para entender Serpiente de Cascabel, te la va a spoilear completamente. Es así, vos lees Serpiente de Cascabel y ya leíste Cujo. O sea, si no lo leíste igual, conoces todo, lo que pasa, etc. Dicho todo esto, léete Cujo, por favor, porque Cujo se siente, es uno de los libros también que merecerían mucho más amor
Es uno de los más infravalorados de toda la bibliografía del rey. Y se siente tal como King la concibió, como un ladrillazo que te tiran por la cabeza. Por cierto, así, esta es la segunda historia de las que pongo en mi top 3 de Si te gusta la oscuridad. Bueno, nos quedan solo 2 historias. Y la primera es una de las cuales el rey ha hablado antes, ¿no? Sobre todo cuando falleció Cormac McCarthy. Y contó que la escribió pensando en él y en su obra. Se llama Los Soñadores. Y trata de un excombatiente de Vietnam que a su regreso, ¿no? de la guerra no encuentra su lugar en el mundo, ¿no? Básicamente, y decide participar de un experimento científico a cambio de un gran sueldo. Nuevamente estamos en Maine. Otra vez aparece Castle Rock. Está cerca del lago Darkscore. Y el experimento en cuestión parece bastante inocente, aunque incluye una droga levemente hipnótica. Hay ondas taquigráficas, hay fotos Polaroid y hay sueños. Sueños que se vuelven cada vez más extraños y las personas que los sueñan, ¿no? Actúan de una forma extraña, ¿no? Algunos se despiertan felices y otros todo lo contrario. Estos últimos sueñan con una casa roja que tiene una puerta verde. Y las cosas de ahí en adelante escalan a niveles bastante complejos. Si bien esta es una historia a la King, ¿no? Con diálogos a la King, el homenaje a McCarthy viene por el lado del personaje principal, o me dio un poco esa impresión, ¿no? De sus silencios, su mirada oscura, sus pensamientos, toda la procesión que va por dentro. Es un cuento bastante extenso, ¿no? Bastante extenso que llega casi a las 50 páginas. Y finalmente llegamos a la última historia. Hombre Respuesta. Está entre el cuento extenso y la novela corta, ¿no? Y es una historia que King escribió, o mejor dicho, comenzó a escribir en los 80. Suspendió la escritura, la dejó de lado, la perdió. Y recién, más de 4 décadas después, la encontró su sobrino mientras ordenaba su archivo en la mansión de los King en Bangor. Y luego de leerla, le dijo a su tío que estaba muy bien, que no entendía por qué no la había terminado. King la releyó, coincidió y dijo: ahora sí sé cómo terminarla. Está muy emparentada con una extensión justa, ¿no? El cuento extenso que está dentro del libro Todo Oscuro sin Estrellas. Nos presenta a un misterioso hombre que tiene las respuestas a todas las preguntas y que aparece en tres momentos determinados de la vida de Phil Parker. Las respuestas no son gratuitas. El hombre respuesta le cobra un determinado monto y solo tiene un tiempo muy limitado para preguntar. La primera vez que Parker se lo cruza todavía era joven, tenía apenas 25 años y su vida había llegado a una encrucijada para la cual el hombre respuesta fue muy útil y muy positivo. Las siguientes 2 veces donde se lo cruzó, ahí es otro tema. Sí, obvio que esta es la tercera historia que pongo en el top 3 y yo creo que la pongo en el primer lugar. No se me ocurre una mejor manera para terminar este libro. No te quiero decir absolutamente nada más para no condicionar tu experiencia, pero no solo me parece una historia hermosa, sino que el hecho de que King no haya sabido cómo terminar a los 80 y le haya dado un final perfecto a sus casi 77 años me resulta una metáfora hermosa de la propia vida. Hay un par de páginas más después del cuento con las notas finales en donde King te cuenta un poco de dónde salió tal historia, cómo se le ocurrió tal otra, o qué pasó con esa que finalmente escribió o terminó ahora. A mí estas notas siempre me gustaron. La realidad es que siento que le dan un plus, como si fuese una mini sorpresa final cuando ya estabas más que satisfecho. Este es un libro que tiene oscuridad, por supuesto, ¿no? El título es acertado y en inglés es un homenaje a You Want It Darker, ¿no? La canción de Leonard Cohen. Por cierto, King ya había homenajeado canciones antes, ¿no? Por ejemplo, From a Buick 8, Buick 8, tomó de punto de partida una canción de Bob Dylan que se llama From a Buick 6, ¿no? Desde un Buick 6. La oscuridad ha estado presente en un montón de títulos del rey, ¿no? Y no se me ocurre otra cosa que tengan en común estas 12 historias de este libro. Pero si hay algo que el autor, que King, que Steven, se pronuncia Steven, te dije, nos enseñó,
sobre todo luego de recuperarse de su accidente, es que no siempre es malo estar en la oscuridad, ¿no? Después de todo, él nos dice que los cuentos son como un beso robado a un extraño en la oscuridad, ¿no? Y siguiendo su metáfora, para mí, si te gusta la oscuridad, es una gran noche. Mi nombre es Ariel Bossi y esto es La Corte del Rey, un podcast sobre la vida y obra de Stephen King. Aquí concluye este episodio de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. No dejes de suscribirte para no perderte el próximo episodio.